Bienvenidos a otra entrevista más de Paquita Jones, como siempre con nuestro abogado de cabecera, Celestino García Carreño. Hola Celestino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos más en nuestro camino hacia el conocimiento de las entidades financieras. Muy bien. Bueno, pues hoy voy a ir directamente al grano. ¿Qué es CETELEM, Celestino? ¿Qué es CETELEM? Bueno, pues CETELEM es una entidad financiera que está detrás de muchas financiaciones, pero yo cuando pienso en CETELEM veo a Rafa Nadal automáticamente. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque CETELEM pertenece al grupo BNP Paribas, ¿eh? Y este es pues uno de los principales patrocinadores de Roland Garros. Y hay mucha gente que desconoce esto, ¿no? Pero detrás de las financiaciones de cuando vas a arreglar la cocina, cuando te quieres comprar un coche, cuando quieres comprar un colchón viscoelástico, un electrodoméstico, tal, pues está precisamente este grupo potente francés al cual, dada esa entidad que tiene, pues hay que exigirle la máxima transparencia en lo que tiene que ver con sus contratos, porque es una entidad de mucha experiencia y una entidad muy potente a nivel mundial. A eso iba precisamente. Vas a comprar una tele, una cocina, un colchón y aparecer siempre CETELEM, ofreciéndote pues financiación para pagar esa compra que haces, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente ese sistema que nos ofrecen? Bueno, pues en realidad tú vas a la tienda y no tienes ninguna persona que te asesore respecto, o sea, la persona que está allí vendiéndote el colchón viscoelástico, pues seguro que es la persona que más sabe de colchones viscoelásticos, pero en materia de asesoramiento a un consumidor para explicarle el alcance de aquello que está firmando, pues obviamente no, porque nos encontramos ante un comerciante que te aporta una documentación para que la firmes, una documentación preredactada a la cual el consumidor se adhiere, pero obviamente, ¿qué explicación te va a dar el comerciante que te está vendiendo el colchón viscoelástico? Y cuando vamos, por ejemplo, a comprar un coche, ¿qué pasa? ¿Estoy contratando un sistema de financiación solo para el coche o puedo estar firmando uno de los contratos más importantes y vinculantes de mi vida? Bueno, estás firmando un contrato que puede ser muy importante en lo que tiene que ver con lo que vas a terminar pagando, ¿eh? Y este tipo de contratos de CETELEM, en lo que tiene que ver con financiaciones, han dado para mucho porque incluyen cláusulas abusivas, incluyen pues capitalización, por ejemplo, te meten el seguro y te lo capitalizan y terminas pagando una cantidad muy importante de intereses precisamente a partir de un concepto que no es el capital que te están prestando, sino ese seguro financiado. Y lo que se está produciendo en muchas ocasiones es que este tipo de contratos se declaran nulos por falta de transparencia material. ¿Por qué? Pues porque no se da al consumidor esa información precontractual con suficiente antelación que le permita comprender y comparar. ¿Por qué? Porque tú vas a comprarte el coche y ahí te ponen los papeles y lo firmas, porque lo que quieres es comprarte el coche. Y entonces, claro, te colocan el coche y la financiación. Entonces entiendo de lo que nos estás diciendo que un consumidor medio en esa duración del contrato de financiación, que pueden ser 15 minutos, no entiende realmente lo que está firmando, ¿verdad? No entiendo lo que está firmando y es muy llamativo que muchas veces el supuesto precio con financiación te resulta aparentemente más barato que el precio si no financias el vehículo. Y ahí hay una trampa evidente, ¿no? Porque obviamente lo que vas a terminar pagando es mucho más y le interesa mucho a CETELEM que firmes este tipo de contratos. Es más, muchas veces te obligan, y yo he visto clientes que han tenido que les han obligado a firmar ese contrato de financiación, aunque querían pagar el vehículo, porque aparentemente les salía más barato si lo financiaban. Pero la explicación es que realmente la empresa lleva más dinero al financiarlo. Hombre, se cobran los intereses. Obviamente Y posiblemente comisiones. Se van a cobrar intereses y comisiones, lógicamente. Era una cosa que comentabas tú antes, ¿no? Que cuando vamos a comprar una cocina, por ejemplo, pues quien te atiende pues puede saber de cocinas, pero posiblemente no sepa de productos financieros, no nos pueda informar acerca de la trascendencia económica que tienen esos contratos. Entonces, ¿quién nos explica realmente el crédito que estamos firmando? Nadie te lo explica. Eres un simple adherente que firma. O sea, ya normalmente cuando firmas un contrato en un banco, las explicaciones son muy deficientes, para que puedas llegar a comprender la carga jurídica y económica de lo que estás firmando. Pero ya, si quien te lo vende es
una persona que trabaja vendiendo colchones, vehículos, cocinas, otras cosas similares, pues la explicación que te puede dar acerca o el entendimiento que tú puedes sacar de la explicación que te pueda dar, que en realidad ni se produce, porque simplemente lo que haces es firmar una documentación, pues obviamente no cumple los estándares de transparencia que exige la normativa española. Voy a hacer un KitKat respecto de CTLM, porque has dicho... A ver si nos paga algo KitKat por a ver, por esta un paréntesis. paréntesis. Por algo que has dicho que me ha llamado la atención, ¿no? Has dicho que ya cuando vamos a entidades financieras ya nos lo explica un poco, cuando queremos contratar un producto de financiación. ¿Tú crees que esa explicación tan parca es voluntaria, es decir, es consciente por parte del empleado de la banca, o es que realmente ellos tampoco tienen conocimiento de los productos que venden a los clientes? Yo creo que en muchas ocasiones el empleado no tiene conocimiento, pero no tiene conocimiento para dar una explicación que resulte comprensible a todos estos efectos, a efectos de determinar la cara jurídica y económica del contrato, porque en realidad todo esto está diseñado desde más arriba, es decir, es un sistema de financiación en el cual la información, que debería ser lo más importante, pues se recorta de tal manera que no se llega a tener un conocimiento pleno de lo que se está firmando. Y obviamente pues el consumidor muchas veces pues peca por la propia naturaleza humana, ¿no? Uno quiere comprar el vehículo y bueno, te ponen allí el contrato y se firma porque lo que se quiere es comprar el vehículo y muchas veces se desatiende eso. Obviamente el que se desatienda no quiere decir que el consumidor no pueda reclamar las posibles cláusulas abusivas que contengan ese contrato, porque la obligación reforzada la tiene el financiador. Es el financiador el que tiene que dar una información reforzada, independientemente de que el consumidor firme, porque si no, nunca se podrían reclamar este tipo de... Podría ser una alegación, ¿no? Pues el cliente lo firmó y ya está, y tiene que cumplir, ¿no? Pacta sunt servanda, pero eso no es así en materia de consumo. En materia de consumo, la posición del consumidor es una posición de inferioridad respecto del financiador, y el financiador tiene que cumplir las obligaciones de transparencia material reforzada, y si no las cumple, pues eso da lugar a nulidades, ya sea del propio contrato en su totalidad o de las cláusulas abusivas que incorpore. Entre todos los clientes que has tenido demandando a CTLM, que imagino son muchísimos, ¿hay alguna frase que se haya repetido en ellos, que sea constante en las reclamaciones? Pago y la deuda no baja. Es muy habitual porque, bueno, CTLM tiene muchísimos contratos que son contratos revolving, aunque no son tarjetas de crédito en sí, sino que son líneas de crédito que se pueden... puedes disponer de cantidades por llamadas telefónicas y demás, pero obviamente el sistema es el mismo sistema que el del crédito revolving y genera pues los mismos defectos para el consumidor que genera un crédito revolving, ¿no? Pues, efecto deudor cautivo y efecto bola de nieve, del que hablamos en nuestro libro, pues eso, en el caso de CTLM, pues es muy, muy obvio. Luego tiene, bueno, otro tipo de contratos como los de financiación de vehículos, que serían distintos a estos contratos, digamos, revolving, y todo tipo de financiación, en electrodomésticos, en informática, en todo esto, y que contiene en muchas ocasiones cláusulas que son abusivas, y en muchas ocasiones también, y conforme a la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, el propio contrato resulta nulo porque no se da información precontractual con la suficiente antelación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que se da es una información coetánea. Todo se firma a la vez. ¿Por qué? Por el problema de que el comerciante te quiere colocar el producto y quiere que lo financies allí sobre la marcha. Y al financiarlo allí sobre la marcha se está vulnerando lo que dice la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que exige que haya un periodo de reflexión para que tú, como consumidor, puedas comparar. Y si no tienes ese periodo de reflexión, pues los artículos 7 y 11 de la Ley de Contrato de Crédito al Consumo dan lugar a la nulidad de ese tipo de productos. Has mencionado el efecto bola de nieve. En el caso de CTLM es verdad que a lo mejor financias una cocina y el vendedor te dice, bueno, no te preocupes, si son 80 euros al mes, por ejemplo, de cuota, ¿no? Para a lo mejor una compra de una cocina de 6.000 euros. ¿Empieza ahí el problema en esas pequeñas cuotas o cuotas que aparentemente son bajas? ¿Empieza ahí? Sí, claro, ese es un problema. Y luego con CTLM se produce la cuestión de que muchas veces te colocan
a través de una financiación, porque también existe este otro tipo de productos, ¿no? A veces existe una financiación aparentemente con un interés muy bajo, pero que da lugar a que puedas utilizar el sistema revolving. Es decir, se introduce el propio sistema revolving en una compra que tú vas a unos grandes almacenes y te financian la compra de un ordenador, e incluso yo he visto pues que la propia compra del ordenador resulta sin intereses, pero te colocan una tarjeta, no una tarjeta, un crédito revolving que puedes utilizar aparte, y eso es una manera también de enredar al consumidor con un crédito revolving que luego le resulta muy gravoso. Le parece una buena idea, pero eso es como a veces las tarjetas de crédito revolving, pues la Visa porque tú vuelves que vendía Citibank y luego Withing. Hay gente que dice, no, pero yo la uso como pago a fin de mes. Claro, si la usas como pago a fin de mes no te enredas, pero esa tarjeta tiene la posibilidad de utilizarla como revolving. Y cuando surge el problema, el usurero y la entidad financiera que está acostumbrada a abusar sabe que cuando surja la necesidad, la persona va a tirar de ese dinero porque es dinero fácil, pero carísimo y totalmente abusivo. ¿Cómo ves el panorama de los productos de CTLM dentro de 10 años? ¿Crees que pasará como la cláusula suelo, por ejemplo? ¿O crees que se mantendrán? ¿Que seguirán con las mismas condiciones? ¿Qué piensas? Yo es que no veo que existan cambios reales en lo que tiene que ver con este tipo de productos. Las entidades financieras siempre se colocan, tratan de maquillar, cuando existe una normativa específica, pues por ejemplo la norma ETD 699/20, que exigía pues una información reforzada en materia de crédito revolving, pues aparentemente se maquilla la situación, pero en realidad no se cumple con los parámetros y con los estándares que exige la ley, y desde el punto de vista formal, aparente, pues puede dar la sensación de que se está cumpliendo, pero desde el punto de vista material, en realidad, cuando entras al fondo del asunto y analizas los ejemplos, las simulaciones, te das cuenta de que en realidad no se está cumpliendo con la normativa. Entonces yo no tengo mucha esperanza de que cambie el panorama o que CTLM pues cumpla con todas estas normativas, porque no lo ha venido haciendo. Ya para terminar, Celestino, después de toda esta información que nos has dado sobre los productos de financiación de CTLM, ¿cuál es la conclusión a la que deberían de llegar los consumidores? Bueno, pues yo el consejo que le daría a los consumidores es que no se metan en este tipo de financiaciones, que utilicen otro tipo de financiación más clásica, la que se tiraba hace años, ¿no? Pues existía una necesidad de comprar determinada cosa. Bueno, el consejo más recomendado es ahorrar para tener el dinero a disposición, Ese sería el consejo que nos darían nuestros padres y seguramente nuestros abuelos, ¿no? Ahorrar para tener el dinero. ¿Que no puedes ahorrar? Pues no recurras a este tipo de financiación. Recurre a una financiación más clásica. Pide un préstamo personal con tu banco, en el que sabes cuándo empiezas y cuándo terminas y cuál es el interés que te van a cobrar. ¿Te has metido en este tipo de financiación? Bueno, pues si estás metido en este tipo de financiación, lo que tienes que saber es que puedes defenderte. Puedes defenderte. Muchos de estos contratos se declaran nulos por falta de transparencia material, y los que no se declaran nulos en su totalidad, se puede solicitar la nulidad de muchas de sus cláusulas, que son abusivas, y puedes recuperar no solamente lo que te han cobrado, sino también los intereses desde cada cobro indebido. Así que, bueno, no meterse, pero si te has metido, defiéndete. Pues muchísimas gracias por meterte con nosotros en todos estos temas que defienden los derechos del consumidor. Nos vemos la semana que viene. Si tú quieres, aquí estaremos. Hasta la semana que viene, Pati. Gracias, Celestino.